La piedra picada de una manera, bueno, que no es natural. Ya nos vamos acercando, bueno, a la embajada de Estados Unidos. ¿Quién diría? Miren estas dos banderas ondeando juntas ahí. Donde quiera que vayas en La Habana, ese sonido te persigue. Eso es el background de La Habana casi ya. En todos lados ahí. Literalmente lavando su ropa. Una persona que me imagino que no esté muy bien de la cabeza porque se encuentra literalmente dentro del basurero. Ahorita estaba metido y ahora está lavando su ropa allá adentro. Oficialmente comenzamos donde, valga la redundancia, comienza el muro del malecón. Y es que en este video vamos a estar recorriendo literalmente todo el malecón completo y te estaré mostrando un poco de su historia, de los edificios más importantes, cómo es la vida en este sitio tan neurálgico de la ciudad. A esta hora por la tardecita vamos a ver, bueno, hombres, mujeres corriendo por aquí, carros y bueno, vamos a encontrarnos un poquito de todo. Miren justo por acá donde comienza el malecón. ¿Qué cubano no conoce el malecón? Y también qué extranjero. Es uno de los sitios que prefieren visitar los turistas cuando vienen a La Habana. Se le conoce como el Banco de La Habana, o sea, el banco en el sentido de que todo el mundo se sienta, pero es todavía el malecón, el Banco de La Habana, o sea, todavía viene la gente a sentarse aquí. El malecón abarca desde el Vedado, donde nos encontramos ahora, hasta Centro Habana y La Habana Vieja. Ahora hay un señor ahí lavando su ropa en medio de esta basura, cosa, bueno, que no entiendo. ¿Quién en su sano juicio haría algo así? Vamos a estar recorriendo entonces en sentido oeste-este el malecón. Esta es la zona de La Chorrera, miren. Este es el Torreón de La Chorrera, uno de los sitios más emblemáticos de esta parte de aquí del Vedado. Y aquí se encuentra el 1830, un restaurante muy pero muy famoso, que es muy antiguo, que se conocía por hacer pollo a la chorrera y además de este torreón que data de la época española, por supuesto, y cumplió un papel muy importante en la defensa de La Habana durante la invasión de los ingleses y bueno, fue destruido parcialmente. Aquí ahora es como un pequeño bar, restaurante, donde la gente viene a tomarse sus cervecitas, ahí chill y todo el mundo. Vemos los precios desde aquí, bueno, no tenemos tanto de eso, pero aquí hay una persona literalmente lavando su ropa, una persona que me imagino que no esté muy bien de la cabeza porque se encuentra literalmente dentro del basurero. Ahorita estaba metido y ahora está lavando su ropa allá adentro. Y esta zona también, bueno, este señor aquí está pescando, bueno, ya pescó ya algo y está picando el pescado ahí mismo. Aquí vienen muchas personas, sobre todo religiosos, a dejar sus... personas que creen, bueno, en Yemayá y en las religiones afrocubanas y vienen a dejar sus ofrendas. Estoy casi seguro de que esta era una ofrenda a Yemayá, bueno, un pez. Y este señor, bueno, le quitó el nylon y la está picando ahí. Ya que muchas veces yo personalmente he visto, no sé, se usa mucho dejar frutas como melones o dejar, no sé, guayabas o frutas en general, malanga, no sé, frutas o verduras también, disculpen. Y he visto muchas personas que, bueno, sobre todo que viven en la calle y no tienen comida y vienen a estos sitios donde se dejan ofrendas a robarse esa comida, que son ofrendas para los santos, y ellos vienen, después que la gente la deja y se va, ellos vienen y se la roban. O sea, me parece un poquito una falta de respeto, pero bueno, cada cual cree y cada cual no cree. La creencia o la fe depende de cada cual. Vamos a seguir recorriendo, vamos acercándonos a lo que era el antiguo Vedado Tennis Club, que es este edificio que ven aquí adelante, un antiguo club privado donde, bueno, se jugaban diferentes juegos, entre todos, por supuesto, el tenis. Y uno de sus asociados más importantes, para que era un club súper exclusivo, o sea, súper exclusivo, y les hablo de nombres como José Gómez Mena, dueño de la Manzana de Gómez, una de las personas más importantes y más ricas de aquella época. Hoy es el Círculo Social José Antonio Echeverría, bueno, pasó a ser como un círculo social que eran como estos centros así de trabajadores. Después de la revolución, ustedes saben que todos estos clubes privados antiguos fueron pasando a este uso. Nos acercamos a la calle 12, que es esta de aquí adelante, y se encuentra, bueno, las residencias, que estas son residencias actualmente de los estudiantes de la Universidad de La Habana. Ahora mismo no sé qué carreras, creo que biología y algunas otras más. Estas son como los albergues o las becas, como se le dice aquí en Cuba, y ahí es donde ellos duermen y bueno, se mueven todos los días hacia sus respectivas facultades. Estas torres antiguamente eran de apartamentos, pero ahora pasaron a ser becas de estudiantes. Una cosa que me gusta hacer muchísimo siempre es caminar por el muro del malecón. Y déjame por allá abajo por los comentarios si has venido a La Habana o si eres de La Habana, si no lo has hecho. Es mejor caminar por el muro que caminar por ahí 1000 veces. Es una sensación, bueno, ves el mar al lado. Esta parte para acá del malecón, bueno, no es muy transitada, pero al menos por personas que corren,
Ya como bien les dije, como va cayendo el sol, hay muchas personas que vienen a hacer running o que vienen a hacer ejercicios aquí y bueno, recorren gran parte del malecón. Yo lo hacía antes, pero ya luego como que yo sí corro, imagínense ustedes, uno puede correr, yo por lo menos puedo correr, no sé, una vez a la semana o algo así, pero si corriera todos los días, yo que no soy muy gordito que digamos, no sé, creo que me desaparezco. Miren estas máquinas que vienen por ahí adelante, estos autos clásicos, qué bonito. Eso, bueno, ustedes saben que es muy turístico y muy característico de La Habana. O sea, son turistas que los llevan a pasear por todo el malecón y luego los llevan por toda la Quinta Avenida, que se encuentra en Miramar, uno de los barrios más exclusivos de la ciudad. Este lugar que está frente a mí es conocido como El Castillito, bueno, otro de los centros recreativos que se encuentran frente al malecón, que datan de antes del 59 y fueron también confiscados y convertidos en sitios así de recreo para el pueblo, aunque estos sitios yo no los veo, a menos hace muchísimo tiempo que yo no lo veo en funcionamiento, el de al lado que es el Camilo Cienfuegos, o al menos así es como se llama ahora. Hace tiempo que no veo que funciona para algo, pero lo que veo son muchachos jugando ahí, jugando fútbol, jugando sus cositas. Hace un aire tremendo, que espero que me estén escuchando bien, porque hace buen aire hoy frente al malecón. Y ahora cuando nos acerquemos al Riviera, les contaré un poquito de la historia del Riviera, aunque les he hablado de ella en otras ocasiones. Vuelvo yo a subir, me caigo, para el muro, porque quiero hablarles acerca de algo interesante que se encuentra aquí adelante. Todo esto era un antiguo, complejo de piscinas y cosas así, que ahora creo que juegan skate ahí los muchachos. Es súper rico caminar por el malecón a esta hora, A mí me encanta. Son alrededor de 8 kilómetros, ahora debemos ir por el kilómetro 1, pienso yo, aproximadamente. Entonces todavía nos falta cantidad por recorrer. No sé por qué personas en el mar que hacen, no sé, qué hacen esas personas. Miren lo que les quería mostrar. Esto eran las antiguas playas de los habaneros. Ustedes dirán, ya sé, ¿cómo que las antiguas playas de los habaneros? ¿Cómo es eso posible? No sé, no entiendo. Bueno, caballeros, estos eran los antiguos baños, o sea, donde venían las personas desde la ciudad amurallada a bañarse. Aquí incluso hacían casas, miren, quedan restos de madera de la época. Habían casas que se levantaban, también les estaré dejando fotos, casas de renta que se hacían sobre todo, y ven que está la piedra picada de una manera, que no es natural, ya que se hacían las casas normalmente y en el piso inferior estaban estas piscinas artificiales. Algo muy curioso y que no muchas personas saben, le dejaban esto para que el agua fluyera y al mismo tiempo hacía de rompeolas. Súper curioso. Tenían diferentes nombres y las personas normalmente construían las casas o hacían pequeños espacios y luego los rentaban, y eso era como el lugar de descanso, de esparcimiento de muchas personas de La Habana Vieja. Incluso se encuentran diferenciadas, o sea, esta tal vez pertenecía a alguien, de aquí para aquí era de otra persona, este cuadradito era de otra persona, aquella de la otra persona, y aún se pueden ver las antiguas estructuras, o sea, donde iba la madera. Mírenlo ahí, miren, aún pedazos de madera ahí. Estas piscinas, tuvieron su final cuando se hizo el malecón, el protagonista del día de hoy, ya que obstruían todo lo que viene siendo la construcción del mismo. Entonces se decidió dejar de darle un uso a estas piscinas y darle prioridad al malecón, algo que tiene bastante sentido. Luego las personas empezaron a moverse hacia la playa del este o hacia las playas de Marianao que se encuentran hacia allá. Miren, caballeros, o sea, para que se den cuenta que es una forma que claramente no es natural. Miren, todas son piscinitas, pequeñas piscinitas. Tal vez arriba de esta se encontraba una casa y en el nivel de abajo se encontraba la piscina. Miren. Se me fue la gorra. Miren esto. Pero si me bajo no puedo subir. ¿O sí? O sea, yo sí puedo. Ven, aguanta aquí. Aguanta aquí.
Miren esto, se me cayó la gorra para acá. Es que hace mucho aire. Déjenme ver si yo puedo bajar. Bueno, bajar puedo bajar, el lío es subir. ¿Dónde está el hueco? No lo veo ahora. Cámara. Sí se pudo, se puede y se podrá. Ahora lo que estamos, bueno, me la pondré así al revés. Bueno, así aprovechamos ya y grabamos las piscinas desde cerca. Miren los antiguos lugares donde iban los pilotes de la madera. ¿Vieron? Miren aquí, miren aquí es donde estaba toda la estructura. Miren aquí el huequito, ¿viste? Donde iba la madera. Y ya queda solo esto. Bueno, me imagino que esta es donde estaban las escaleras. De hecho, quedan aún los rastros de los sitios donde estaban las escaleras. Bueno, no sé si la gente... Ah, no, era la piedra literalmente en forma de escalera. Ya lo que eso se ha desgastado con el tiempo. Por ahí bajaba la gente, chuc, 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 chuc. Y goza pelota. Wow, qué increíble, ¿eh? Ya recuperé la gorra, como pueden ver, lo que bueno, no lo voy a hacer presión al aire, o sea, resistencia al aire, y me la voy a poner para atrás. Este edificio que se encuentra detrás de mí, ¿quién no lo conoce? El Riviera. Bueno, es que el Riviera fue inaugurado el 10 de diciembre de 1957 con una revista musical presentada en el cabaret Copa Room por Ginger Rogers bajo la dirección de Jack Cole, famosas personalidades de Estados Unidos. El 18 de diciembre de 1957 el hotel fue bendecido por el cardenal Arteaga, uno de los cardenales más famosos también que ha tenido la ciudad de La Habana, y como pueden ver también tiene una particularidad de que además de que fue el primer hotel en el mundo que tuvo aire acondicionado central, absolutamente todas las habitaciones de este hotel tienen vista al mar. Y está de más decirles que es un hotel bellísimo, arquitectónicamente es hermoso. Ahora se supone que está en restauración, ya que lleva varios años medio abandonado él. Y bueno, espero que lo puedan restaurar porque es una joyita el diseño. Esta bolita que ven por acá era el antiguo casino. Pero les hablo de casino porque claramente era de la época de los mafiosos en La Habana. Incluso perteneció a Meyer Lansky. Y está además decirle que bueno, después del triunfo de la revolución y la nacionalización de todas estas propiedades, el hotel fue confiscado. Seguimos con varias piscinas. Miren. El de atrás sí es un hotel más ya de los 90, el conocido como Hotel Coiba, o sea, de la cadena Meliá, que tiene, bueno, no cientos, pero tiene muchísimos hoteles aquí en La Habana. Una cadena española, creo. Acá se encuentra la Fuente de la Juventud. Mírenla ahí, pero muy pocos de ustedes también sabrán que aquí antiguamente se encontraba el Palacio de los Deportes. ¿Quién sabía eso? A ver, ¿quién sabía? Déjame por ahí por los comentarios si tú lo sabías. Y es que fue también el primer palacio de los deportes que tuvo La Habana, algo así como la ciudad deportiva de los años 40. Y es que a mediados de 1944, durante la presidencia de Fulgencio Batista, se construyó un edificio destinado a celebrar las peleas de boxeo, lucha, baloncesto, voleibol, y donde bajo el tabloncillo se encontraba también una piscina. Estaba ubicado en la calle Paseo, junto al mar y frente al Hotel Riviera. Construirlo, bueno, aquí se dice que fue una falta total de perspectiva del desarrollo urbanístico de la ciudad, ya que luego en 1955 el mismo Batista mandaría a demolerlo para hacer la continuación del malecón. Fíjense ustedes cuántas cosas fueron demolidas o quitadas de su lugar o movidas de su lugar para la construcción de esta vía tan importante también dentro de la urbe. Bueno, luego de que esto fue derrumbado, demolido, quedó aquí lo que lo sustituyó la ciudad deportiva en el cerro. Aquí llegamos ya a la calle Paseo y Malecón. Como pueden ver en este sitio ya se empiezan a ver un poquito más de personas, bueno, sentadas, lo que se viene a hacer al malecón, a romancear, a tomarse una botellita, un traguito, a bañarse antiguamente. Ahora ya no dejan bañarse. Y ya para acá se empiezan a ver, como bien les dije, más personas, además de que estamos cerca de un hotel que atrae bastantes turistas, aunque bueno, ahora no está muy lleno, que es el Hotel Meliá Coiba. Hacia acá ya empieza una zona
bastante, bueno, para los estándares de La Habana, donde se encuentran bastantes edificios altos, como viene siendo, bueno, esta torre acá de apartamentos, este edificio de acá que me encantan, ya más adelante les comentaré por qué, y es que es como vacío en el centro. Este es otro de los tantos hoteles que se están construyendo en La Habana, esta torre. Más adelante tenemos el edificio Grand Aston, un hotel, y luego más adelante tenemos el Jirón y llegamos a la calle G. Ya estamos llegando un poquito a casi la mitad del trayecto. Se me ha hecho un poquito largo este trayecto, aunque bueno, yo voy aquí hablando con ustedes chilling y ustedes, yo sé que se meten en el canal de que van caminando por aquí, por al lado mío. Y sé que bueno, muchos de ustedes también añoran, sobre todo los habaneros o extranjeros que han romanceado aquí en La Habana o que han encontrado en el malecón un lugar de refugio, extrañarán un poquito este sitio o les traerá nostalgia. Y si vienen a La Habana, caballeros, no pueden perderse sentarse un día en el malecón simplemente a pensar, a meditar sobre la vida y a ver cómo el sol se pone. Eso es lo que hacen muchísimas personas. De hecho, es común, no sé, venir caminando por el malecón y encontrarse con que hay gente llorando, gente rezando, lo que les digo. Los cubanos, y sobre todo los habaneros, tienen una conexión muy fuerte con este sitio y bueno, con Yamayá, que es la deidad de los océanos. Este edificio me gusta muchísimo. Los apartamentos se ve que son enormes, súper grandes. Y este de acá no me queda claro si va a ser un edificio de apartamentos o va a ser otro hotel más. No hay mucha información en internet sobre eso. Lo que he leído un poco es que es un edificio, es como un apartahotel o algo así. Un edificio de apartamentos. Porque si son habitaciones, wow, serían bastante grandes, ¿eh? Tal vez se quiere hacer algo como lo que se hizo, bueno, con el Atlantic, que es otro edificio de apartamentos, pero de una inmobiliaria italiana, que ahí solamente pueden vivir extranjeros o personas, bueno, que puedan pagar la renta ahí. Pero creo que para vivir de ahí tienes que ser extranjero o diplomático o algo así. Mira por qué me gusta el edificio. Vieron que tiene un diseño súper interesante. Y es un edificio que es desde antes de la Revolución y luce bastante bien, bastante moderno. También es de una buena inmobiliaria del estado, entonces tal vez por eso la tienen así tan mantenida, tan bonita, tan nice. Ahora les mostraré también otro edificio bastante interesante que es el Atlantic, que es del que le estaba hablando a ustedes ahora. Y a mí personalmente ya me ha dado... ¿Qué me ha dado? Déjenme por ahí abajo si ustedes saben qué me ha dado. Esta caminata ya me ha dado hambrilla, por supuesto. O sea, vamos a ver a lo largo del malecón dónde podemos comer algo. Este es el Atlantic, mira, que tiene un diseño muy increíble, ya que parece que el edificio descansa sobre sobre una estructura, ¿sabes? Como que así y se pone y crece de pronto. Ahora cuando estemos justo al frente se los voy a mostrar. Qué tráfico en La Habana, ¿eh? Una cosa que no puedes caminar, una cosa que no se puede caminar aquí en el tráfico que hay en el malecón. Pero bueno, aún así hay que esperar porque los carros, aunque no parezcan en la cámara, vienen bastante rápido. Estas dos torres son conocidas como el Hotel Grand Aston, bueno, muy criticadas también por su diseño y por su falta de encaje en el sitio donde están emplazadas, ¿sabes? Como pueden ver, como que no pegan mucho en el lugar donde están. A mí personalmente el diseño lo detesto. No sé, se podían hacer cosas mejores en este lugar y pusieron estas dos torres un poco sin sentido ahí, pero bueno, ya están hechas. ¿Qué se puede hacer? He montado estas máquinas otras veces, así tú sabes, uno se mete en un canal y la verdad que la experiencia de estas máquinas en La Habana es súper nice. Se ve lo mismo, pero es diferente, con el aire libre, con la cosita. Miren, como varias las que están por acá. Miren. Y ahora lo sacan ahí a hacer un tour por la ciudad. Ellas rondan de los 40 a los 60 dólares aproximadamente. Un tour de, vamos a decir, una hora, algo así.
Ah, mira, son chinos todos. Bueno, yo creo que son chinos. Tienen rasgos asiáticos. Pueden ser chinos, japoneses, no sé, Indonesia. Todos tienen rasgos japoneses. Vamos a decirle eso, no va a ser que no sean chinos y yo aquí diciendo que son chinos. Y justo a este edificio nuevecito que brilla se encuentra otro que no es tan nuevecito ni brilla tanto. El edificio Girón. Ya vamos por la calle G o Avenida de los Presidentes. Aquí se encuentra el antiguo centro recreativo José Martí, otro de los tantos que también está bastante en mal estado. La Casa de las Américas, el Hotel Presidente, el Ministerio de Relaciones Exteriores y otra beca también de la Universidad de La Habana. Y aquí arriba la bandera más linda del mundo. Miren eso, qué belleza. Guapa. Vamos a seguir caminando. En esta parte así de La Habana que viene hacia adelante no hay como cosas de mucha relevancia, entonces vamos a apurarnos un poquitico y acercarnos hacia la calle L aproximadamente. Ya nos vamos acercando, bueno, a la Embajada de Estados Unidos. ¿Quién diría? Miren estas dos banderas ondeando juntas ahí. No se ven mal. Miren qué lindo el edificio de la Embajada de Estados Unidos, un edificio que a mí me gusta muchísimo. Y bueno, aquí no podemos orar mucho, que esta gente son un poquito misteriosos. Entonces nos vemos después de la embajada. Miren qué lindo como ya se ha puesto el sol. Llevamos ya un rato bastante largo caminando y desde este lado tenemos la perspectiva de la bandera de Cuba y la bandera de Estados Unidos ondeando juntas. La verdad no se ven mal, como bien les dije ahorita. Miren el edificio de la embajada y esta escultura, no sé cómo llamarla, si escultura, bueno, no sé, nadie la entiende. Miren esta parte que luce, bueno, un poquito bastante edificada para los estándares de Cuba, les recalco, sí, porque otras veces yo digo, no, porque esto está bastante edificado para Cuba, sí, porque luego veo comentarios tontos que dicen, no, pero en Estados Unidos es más alto los edificios, como se ve que no has viajado, qué sé yo. Yo sé que esto no es un edificio alto para los estándares de Estados Unidos. No hay que ser muy inteligente para darse cuenta. Yo hablo para Cuba. En Cuba no tenemos edificios extremadamente altos. Oye, si hasta este punto del video todavía no has dado like, no sé qué has estado haciendo porque ya llevo casi 4 kilómetros caminando. Y si yo llevo 4 kilómetros caminando y usted no me ha dado un like, vaya, ¿qué te puedo decir? El Foxa, el edificio más alto de Cuba, hasta que aquel mi amigo de allá atrás, que aunque parece pequeño, por cuestión de perspectiva, no lo es. Ya la Torre de K desplazó al Foxa después de muchísimos años, perdió su reinado. El Somelián, mírenlo acá, otro edificio también de apartamentos, y justo detrás el Hotel Nacional de Cuba, que viene una toma bien linda con este carrito. Miren qué lindo, a ver, joyas de autos es lo que tenemos acá en Cuba. Wow, y manejado por una mujer, ¿eh? Ella sí tiene swing, no es porque la mujer no puede manejar, sino que no es común en Cuba ver mujeres que conducen. Miren esto. Ya para acá, al parecer el mar se empieza a meter porque veo esto mojado, entonces espero no llegar al final del video empapado. Nos acercamos también a la zona de la rampa, otra zona muy importante también de la ciudad. Miren todo lo que nos falta todavía llegar hasta allá, hasta la punta, o sea, todo esto. Lo lograremos. Ojalá me encontrara yo con el trencito que me lleva hasta la otra punta, porque oiga, mira que hemos caminado. Yo espero que ustedes lleguen al final de este video.
Yo espero, de verdad espero, porque miren todo lo que he caminado. Los que no llegan a final del video es porque no son tan fieles al canal aquí. Miren a Martí. Y estos videos, bueno, les digo, son interesantes porque uno va caminando y al mismo tiempo, no sé, para ustedes, pero a mí me da la sensación de que ustedes también piensan que van caminando junto conmigo por acá, sobre todo las personas que lo ven grande, como en televisor o algo así, debe ser la experiencia un poquito más inmersiva. Aunque no hay nada como sentir las cosas como son realmente, aquí con la brisita marina, con el sonido del mar, los carros pasando, las personas. La verdad que es una cosa muy mágica, muy mágica, muy relajante. Yo estoy grabando el video y bueno, estoy muy relajado caminando por aquí. La verdad que a mí me encanta muchísimo eso. Con, bueno, las vistas de el Manhattan cubano. Otro sitio importante también que no se puede dejar de mencionar en esta zona es el monumento al Maine, bueno, a las víctimas del Maine, que fue la explosión de un buque que justificó la entrada de Estados Unidos en la guerra hispano-cubana. Bueno, España perdió a Cuba, además como otros territorios, ese fue ya el fin del Imperio Español. Esta es la parte ya de la rampa, ya estamos acercándonos ya a Centro Habana. Aquí está este famoso cartel que dice Cuba, miren. Y este sitio normalmente siempre ha sido como muy neurálgico, siempre han habido muchas personas, lo que bueno, como es lunes hoy también, la gente se sienta aquí sobre todo los fines de semana. Hoy lunes no creo que venga mucha gente a sentarse aquí. Pero aquí normalmente esto siempre, o sea, sobre todo los fines de semana se encuentra todo esto aquí lleno de personas. Miren, la calle 23. ¿Quién no conoce 23? Este lugar sí les aseguro que sí es muy neurálgico y si vienen a La Habana tienen que visitarlo sí o sí, porque es muy importante. Y tocan música de noche, hay personas con guitarras, que, bueno, no sé, aunque el malecón ya no es lo que era antes, el malecón ya no se llena tanto de gente como lo hacía antaño. Miren. Ya estamos en Centro Habana, caminamos toda la parte del malecón del Vedado, literalmente. Como estamos en Centro Habana, ya hay un poquito más de gente, hay un poquito más de más vida. Ya que como para acá viven más personas, o sea, más hacinadas, más aglomeradas. Por eso se espera, bueno, que haya más personas para estos lados. Pero miren, gente vendiendo cosas. No sé esta persona que vende ahí. No sé. ¡Qué rico barquillo de coco! Ah, barquillo de coco. Barquillito de coco. Justo aquí atrás se encuentra el Almejeiras. Dato curioso, no fue construido para hospital, fue construido para ser la sede del Banco Nacional de Cuba y la Bolsa de La Habana. Dato curiosito ahí que déjame por ahí abajo si tú lo sabías. Ustedes saben también, bueno, que el malecón antiguamente, no sé ahora, pero antiguamente sí era un punto súper importante para la prostitución, donde venían muchos hombres, muchas mujeres a prostituirse y bueno, por aquí caminaban los extranjeros como quien no sabe nada y bueno, ligaban a quien le gustaba. Hay videos de antes de personas, bueno, aquí sentadas, incluso se han visto videos de gente teniendo sexo en el malecón. Ya les digo, aquí lo que no... ¿Cuántas historias puede guardar este sitio, este pequeño murito que vemos por acá? Nos queda llegar hacia allá, el Castillo de la Punta, donde comenzó a construirse el malecón por allá por 1901. Bueno, como no podía ser de otra manera, una cristalita con este atardecer hermoso que tenemos atrás de la ciudad de La Habana, la brisa marina, el mar, el morro. ¿Qué más se puede pedir? Una bendición. Bueno, ya empieza, como ustedes pueden ver, ya empieza esta hora, cuando se ve el sol, a llegar la gente para el malecón. O sea, vienen a sentarse aquí, que les coja la noche. Bueno, sobre todo los que viven cerca de aquí, me imagino, que vengan a sentarse en estos lugares hasta que esté la hora de comida. Y ya después para la casa a comer. O está bueno el que sale con amistades y ya después
le cojo aquí toda la noche. Aunque hoy lunes no creo que venga mucha gente a hacer la tomación. Otra bandera de Cuba más con Antonio Maceo, otro de los tantos héroes de acá de Cuba. Este edificio que ven aquí arriba se trata del Hotel Duville, uno de los tantos hoteles de mafiosos que existían en La Habana. Les estoy hablando de un edificio que data de 1957 y era propiedad de santo traficante, proveniente de una de las muchísimas familias de mafiosos que existían en Estados Unidos. Miren, un dato también interesante, y es que, bueno, el casino de este hotel, porque claramente tenía un casino, fue invadido por el pueblo en enero de 1959. Ya cuando la gente sabía que Fidel estaba llegando a La Habana, cogieron y, invadieron el casino. Para esta zona ven que hay más personas, hay un poquito de más vida. También, bueno, es que mientras más cae el sol, más vida va cogiendo la zona. Y aprovechar, no me están pagando, pero ustedes saben que yo les recomiendo mucho las cosas que siempre me gustan. Este restaurante se llama Mare Chiaro y es de comida italiana. Venden, su especialidad yo pienso que sean las pizzas, porque sobre todo siempre vengo a comer pizzas. Tienen pizzas ahí con materiales, diría yo, que vienen de Italia directamente. Y la verdad que es una cosa deliciosa. No es económica, ya que las pizzas rondan los 3.000, 4.000, 5.000 pesos. Sé que no es para nada barato, pero la verdad es que son una delicia increíble. Mira, para acá están bañando gente en el malecón, mira. Vamos aquí a ver si veo gente mojada. Al parecer se están bañando todavía. Vamos a ver. Ah, mira, sí, que están bañando aquí. A la habanera. Miren. Bueno, lo que no puede faltar, otra cosa que no puede faltar aquí es el bocadito de helado. El bocadito de helado. Donde quiera que vayas en La Habana, ese sonido te persigue. Eso es el background de La Habana casi ya. En todos lados hay. Exactamente. Ese hombre debe llegar a su casa soñando con bocaditos de helado. Aquí en este edificio parece que literalmente cayó una bomba. Miren esto. Increíble. Ya estamos llegando al Castillo de la Punta. Al fin, caballero, miren todo lo que hemos caminado. O sea, ¿se acuerdan desde que veníamos por la embajada de Estados Unidos? Imagínense que veníamos más por allá. Hemos caminado todo esto, hasta allá. Qué locura. Es mucho, ¿eh? Hemos caminado muchísimo. Les reitero que si aún no les has dado like al video, por favor, es una manera muy importante de apoyar al creador. O sea, su servidor. Y para esta zona también habían piscinas, por lo que pueden ver. Miren, 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 miren. Ah, estamos llegando a la meta. Estamos llegando a la meta. Estamos llegando. Y justo al lado de sé que muchos conocerán este edificio también. Es conocido como el edificio de los ataúdes, porque si se fijan a detalle, cada piso tiene, al menos la parte de la sala, tiene forma de ataúd. Miren, o al menos, bueno, visualmente. Muchos dicen que era porque el dueño se le murió una hija, se le ahogó una hija o algo de eso, y él lo hizo así, aunque en realidad es porque el arquitecto quería que cuando estabas adentro del apartamento sintieras esa sensación de que estás arriba del mar. Y he visto videos donde salen gente que están dentro del apartamento y la verdad que es una sensación increíble. O sea, sientes que estás literalmente dentro de un barco, o sea, que estás literalmente así. Y aquí, como si nada hubiera pasado, el Hotel Paseo del Prado. Mira, combinó y todo lo que dije.
Y después de 3 horas caminando, literalmente hemos llegado al sitio donde comienza el malecón habanero, que por allá por 1901 comenzaron a construir. Miren, aquí. Por Dios, miren todo lo que hemos caminado literalmente, miren. Todo esto hacia allá y después de la embajada de Estados Unidos, más hacia atrás. Llevo 3 horas literalmente caminando. O sea, un video que ha salido bastante largo, pero que espero que les haya gustado muchísimo, porque hemos recorrido uno de los sitios más importantes de acá, de la ciudad de La Habana. Entonces quería traerlos aquí, que conocieran este lado de la ciudad, para los que no lo conocían, y para los que lo conocían, por supuesto, les recordara lo que se sentía caminar por el mítico malecón. Algunos tendrán nostalgia, algunos tendrán sentimientos encontrados, ya que bueno, sé que me ven muchos que también son de La Habana o han visitado La Habana, los que no son cubanos. Entonces, disculpen, sé que será un sitio, sé que será un video que les traerá muchísimos recuerdos. Cuántas cosas han pasado en este muro, cuántos llantos, cuántas felicidades, cuántas alegrías, borracheras, accidentes, fatalidades, bueno, de todo ha pasado en este muro, y es un sitio neurálgico de la ciudad. Aquí, bueno, con música de fondo, vamos a acercarnos, ¿por qué no? Que es una zona donde siempre vienen a tocar música, diferentes personas. Casi ya nos despedimos de este video, qué mejor manera que con música cubana. Y por ahí abajo por los comentarios van dejándome quién fue el que llegó al final de este video. Siempre para mí es muy importante y es muy regocijante ver que las personas, cuando son videos largos, llegan hasta el final. Eso significa que tienen, no sé, que son bastante unidos al canal y que bueno, les gusta mi contenido, y eso a mí me gusta mucho, que lleguen al final de los videos, porque bueno, es una manera de decirme que realmente les gustó lo que hice, porque ustedes se imaginan hacer todo este video. Y bueno, yo sé que muchos no van a llegar al final, pero los que sí llegaron, por favor, déjenmelos por ahí abajo por los comentarios. ¿Es la cerveza haciendo efecto ya? ¿Una cerveza ya? Ya con una cerveza ya se te fuiste. Déjenme por ahí abajo por los comentarios los que llegaron al final. Pónganme, ya llegué. Y yo, bueno, los voy a estar saludando y los estoy mandando un fuerte abrazo. Nada, los quiero muchísimo, espero que les haya gustado este pequeño recorrido que les hice por acá, por el malecón de La Habana. Y nos vemos en una próxima aventura, quién sabe dónde. Bye.